Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la reunión de día miércoles, reunión de oración, y agradecer al Señor porque hemos podido continuar esta semana bien, tener un momento para apartarlo para Él, para poder traer nuestros motivos de oración. Y vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno, que es el número 426, que dice: para andar con Jesús. Ahí Charlie lo va a proyectar. Para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz en la senda al andar con Jesús. Promesa de estar con los suyos es fiel, si obedecen y esperan a Él. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Quien siguiere a Jesús ni una sombra verá, si confiado su vida le da. Ni terrores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, pues los cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Mas no habréis de alcanzar sus tesoros de amor si rendidos no vais al Señor, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Hermoso himno que podemos cantar para alabar a nuestro Señor. Vamos a pedirle a Huguito si puede tener una oración, y también recordar, bueno, Agus no está conectado porque está con su mudanza, así que oremos por eso también, para que salga todo bien. Así que agradecerles al Señor también porque pudo conseguir un lugar donde poder ir a vivir. Huguito. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Padre, por este día, por este momento que podemos reunirnos para disfrutar de la comunión, para orar, Señor, poner delante de la iglesia los motivos, y también, Señor, para también abrir tu palabra y conocer nuevamente un poco más de tu voluntad y de lo que quieres para nuestras vidas. Gracias porque somos tus hijos, gracias por tus cuidados hasta aquí, gracias por la salud, Señor, que tenemos, porque nos has cuidado a toda la congregación hasta este momento. Gracias por tu ayuda en lo laboral, en la familia, en todo, Señor, como nombró Daniel, con la ayuda con Agustín y su cambio de casa.
y tantas otras cosas, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros. Por eso te damos gracias y te pedimos que nos guíes en este momento, en esta reunión que estamos llevando adelante. Lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, Huguito. Ahora vamos a cantar el coro que dice: no es solo ser, porque sí. No es solo ser porque sí, es la decisión de un día. No es solamente creer o pensar, no es una etapa en la vida, es el porqué de mi ser, el para qué de mi existencia, es el motivo que mueve a luchar por un estilo de vida. Cristo es amor, Cristo es acción, Cristo es vida, vida que está en mí. Yo sé que Él puede cambiar debilidad y fracaso en una fuerza que deje mostrar su vida actuando en la mía. Yo estoy viviendo con Él, Él es mi amigo más cercano. Piensa en Jesús y contigo estará para estrecharte su mano. Cristo es amor, Cristo es acción, Cristo es vida, vida que está en mí, vida que está en mí, vida que está en mí. Entonces vamos a buscar la primera carta de Pedro, el capítulo 4. Primera carta de Pedro, capítulo 4. Me hacen algunas señas si por ahí no escuchan, por favor. El pasaje que toca esta noche, lo vamos a leer, es desde el verso 12 hasta el final, 19. El otro día, cuando yo hablé del capítulo 3, del 12 al final, leí este pasaje y hoy le tocaba hablar a Francisco, pero Francisco tuvo, por estudio, por trabajo, no sé por qué motivo, estaba con una necesidad de no se podía conectar. Entonces me pidió a mí tomar y justo da el mismo pasaje que yo leí en referencia a lo del capítulo 3. Volvemos, 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, o sigan haciendo el bien.
muchas cosas se nos van a escapar de la idea de muchas cosas. Esto, por ejemplo, de hacer el bien, cuando uno está padeciendo y no entiende por qué padece, persecución o desprecio o vituperios, que sería lo mismo con otra palabra, seguir haciendo el bien a veces cuesta. Entonces hay una seducción a dejar de hacer el bien. Por eso dice aquí, encomienden sus almas al fiel Creador y sigan haciendo el bien. Bueno, vamos a leer, agregar unas escrituras más. En el capítulo 1 de la primera carta de Pedro, para repasar, capítulo 1 de la primera carta de Pedro, dice el verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Hay otro pasaje que yo voy a agregar, no pierdan de vista esta lectura, muy conocido, que dice así, cuando lo lea ustedes se van a acordar. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Otra escritura, ahora sí me acompañan y buscamos esta, en la segunda carta a Timoteo capítulo 3. Segunda Timoteo capítulo 3. Mientras ustedes buscan, voy a hacer referencia a este pasaje que leí, segunda Timoteo capítulo 3. ¿Por qué leí lo de la tentación en el desierto al Señor? Porque el diablo lo lleva y de alguna forma le hizo ver los reinos del mundo, todos, y la gloria de esos reinos. Según el diablo, la gloria, las pompas, los lujos, las cosas que ofrece el oro de este mundo a los reinos de este mundo, y le dice el diablo al Señor, todo esto te daré si postrado me adorares. Siempre tengamos en cuenta o nunca perdamos de vista que el diablo a la carne, al hombre natural, lo quiere mantener en las cosas de la tierra y le quiere hacer perder de vista la cruz. Cuando el creyente pierde de vista la cruz y que el Señor dijo, para seguirme cada uno tome su cruz, y entonces pensar que lo que el diablo ofrece es la gloria y saber que lo que el diablo ofrece no es la gloria, sino que la gloria es lo que el Señor dijo y lo que el Señor ofrece y el camino que el Señor señaló, que es el camino de la cruz. De la cruz para Él, que era su cruz en el Gólgota, y de la cruz para nosotros, que es ser participantes de los padecimientos de Cristo. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a leer 2 Timoteo 3. Verso 1. También debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días, es decir, los nuestros, vendrán tiempos peligrosos,
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el peligro? ¿Dónde están los tiempos peligrosos? ¿Cuál es el sentido de los tiempos peligrosos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, tendrán forma de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Verso 12. Abreviamos la lectura. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vuelvo al verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora, el otro día hablamos de una forma de participar de los padecimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y si ustedes se acuerdan, o para referir la memoria, era la oveja perdida, la moneda, el hijo, la oveja perdida. Y decíamos, para buscar la oveja perdida, el Señor nos encargó a nosotros la búsqueda. Él es el dueño de la mies, Él es el dueño de su obra, Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos, y adheridos a Él podemos llevar frutos y participamos del padecimiento por su cuerpo, por la iglesia que Cristo sufre para que alguien vaya tras la oveja que se perdió. Esta es la idea general de esa forma de padecimiento, de esa forma de sufrir, de esa forma de poner la vida por otros hermanos para predicarles, para alcanzarlos, para llevarlos al Señor, etc. Entonces, ahora, el otro aspecto de esto que leímos en el capítulo 4 es padecer como cristianos. ¿Por qué padecían los creyentes? Si predicaban el evangelio, si llevaban vidas santas, si llevaban vidas buenas, ¿por qué padecían? Era un problema que tenían. Entonces, en el verso 1 dice, del capítulo 4, nos decía Carlitos el otro día, armaos de este pensamiento. Que la mente se vaya armando de que el padecimiento es parte de la fe. Por eso, mientras pensaba en esto, me acordaba de Hebreos 11, con aquellos que padecieron, que fueron aserrados, que fueron vituperados, que fueron quemados y muertos por la fe se pudieron mantener. Y la fe, que es preciosa como el oro, más preciosa que el oro, es probada de esta manera, aunque tengamos que ser afligidos por diversas pruebas. Ya la carta da esta idea. Entonces ahora quiero hablar de los padecimientos como cristianos. Los padecimientos como cristianos. Y este aspecto, hermanos, tiene que ver en la historia del cristianismo. Hubieron persecuciones, hubieron problemas para la iglesia, en contra de la iglesia, en muchos momentos. Ahora voy a leer algo de esto. Pero leí 2 Timoteo 3, porque ahora el padecimiento, los que quieran vivir piadosamente, los que quieran vivir
de acuerdo a la palabra, defender la verdad y guardar la verdad y ponerle freno a la maldad de este momento, el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. No es la persecución violenta y de frente como sufrieron los primeros cristianos. La persecución viene de hombres y de mujeres que parecen buenos, que parecen cristianos en el término genérico que se le da a la palabra, no en el término bíblico. Cristiano es un creyente en Cristo. Hay 3 veces aparece esta palabra cristianos en el Nuevo Testamento. En primer lugar, cuando en Antioquía se llamó por primera vez cristianos a los creyentes, porque eran pequeños cristos, eran los que llevaban el nombre del Señor y vivían el Evangelio. Luego, Agripa le dice al apóstol Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Ya sabían lo que era un cristiano. Y aquí el apóstol Pedro dice, si padecemos como cristianos es porque el Espíritu Santo está dando cuenta de que somos cristianos, de que somos creyentes, de que somos hijos de Dios, porque estamos padeciendo por algo que no entendemos mucho, pero sí nos desafía a poner nuestra vida por esta verdad. Y entonces ahora, el imperio romano que empezó persiguiendo, el mismo imperio que hoy está volviendo a brotar, no va a perseguir de esta manera, va a perseguir de una manera distinta y mucho más peligrosa, tremendamente más peligrosa. Porque le dice Pablo a Timoteo, debes saber esto, que los postreros tiempos, no estos nuestros de persecución, sino los postreros, vienen días peligrosos, sin saber qué hacer. Porque van a haber hombres que tienen forma de piedad, pero van a atacar la piedad, la verdad. Y los verdaderos creyentes que quieran defender la verdad, se van a ver perseguidos, padecerán persecución. Quieren vivir piadosamente, quieren vivir de acuerdo a la verdad. Y aquí para todos los hermanos que tratemos de entender el idioma, aquí entra el aborto, el matrimonio igualitario, el divorcio. ¿Cómo tenemos que defender estas verdades y cómo va a influenciar en nuestra vida la palabra para que estemos dispuestos a perseverar hasta el fin en esta defensa de la verdad de Dios? En este orden es la cuestión. Y entonces, teniendo en cuenta que estamos en un tiempo muy peligroso y que tenemos que defender la verdad, contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos, dice el apóstol Judas. Contender ardientemente por la fe. La fe es la doctrina. La fe es la suma de verdades doctrinales que Dios nos dio en su palabra y que nos reveló por el Espíritu Santo y que nosotros por la fe creemos y por la fe podemos defender. Esta fe, una vez dada a los santos, dice Judas, en este tiempo difícil, donde van a aparecer hombres peligrosos, hombres disfrazados, donde va a haber forma de piedad, pero se niega la eficacia de la piedad. En este tiempo hay que contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos, y el que quiera contender por la fe va a padecer persecución. Y esa persecución puede ser familiar, puede ser social, puede ser de muchos matices. Cada uno entendamos a qué me refiero en este orden de persecución al que vamos a estar sometidos, que estamos siendo sometidos y vamos a estar sometidos. No sabemos hasta dónde y cuánto hay que batallar por esto y qué disposición habrá de cada corazón, de cada uno de los hermanos para defender esta verdad y sopesar qué prefiero, si la aprobación familiar o defender la verdad, si la aprobación social o defender la verdad, si la aprobación eclesiástica o defender la verdad. Este es un tema bastante complejo.
Voy a leer, tengo en mis manos un libro que da cuenta de la marcha del cristianismo, así se llama el libro, de la historia de la iglesia. Y entonces, pasados unos 50 años después de la muerte y resurrección del Señor, la venida del Espíritu Santo, el comienzo de la iglesia, dice el escritor, si tenemos en cuenta la pureza de la religión cristiana, la santidad de sus preceptos morales y la indecente y austera y la inocente, perdón, no me sonaba bien, y austera vida de la mayoría de los que durante los primeros siglos abrazaron la fe del Evangelio, supondríamos naturalmente que una doctrina tan benévola sería recibida con reverencia aún por el mundo incrédulo. ¿Qué motivos tuvo el Imperio Romano, pues, para levantarse contra los cristianos? Recordemos que las ideas de libertad religiosa eran completamente limitadas y que las leyes solo permitían aquellas religiones que oficial o tradicionalmente tenían la aprobación del Estado. En Roma se practicaban todas las formas de culto imaginables. Los judíos eran tolerados igualmente que los otros pueblos de la tierra en la práctica de su culto. Pero se trataba de religiones nacionales que se confinaban a un determinado pueblo. Los romanos mismos estaban obligados a practicar el culto nacional y los casos cuando se apartaban de esta regla eran tan excepcionales que pasaban inadvertidos a los funcionarios públicos. Se dice que en Roma para el pueblo todas las religiones eran igualmente buenas. Para los filósofos todas igualmente falsas. Y para el Estado todas igualmente útiles. Vuelvo a repetir esto. Escuchemos, porque quiero tomar la persecución de aquel tiempo y aplicarla a esta forma que yo diferencié a nuestros tiempos. En Roma, para el pueblo, todas las religiones eran buenas, igual que hoy. Para los filósofos, todas eran falsas, igual que hoy. Y para el Estado, todas útiles, igual que hoy. Toda religión que no afectase a la idea romana del Estado podía vivir dentro de los límites del imperio. Pero la libertad religiosa, en el sentido moderno de la palabra, no era compatible con las instituciones reinantes. El choque era inevitable, las persecuciones estallaron. Los cristianos predicaron que, escuchemos, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Todas las demás religiones eran así declaradas sin valor. La predicación de la religión cristiana era, de hecho, un ataque a la religión del Estado y a todas las demás. Roma podía tolerar la multitud de dioses porque creían que de su protección dependía la grandeza nacional, pero no podía tolerar a un pueblo que se declaraba enemigo de todos los cultos y que decía que los dioses eran falsos e imaginarios. Segundo punto. Primero, los cristianos predicaron que en el nombre del Señor había salvación solamente. Segundo, la verdad no es perseguidora ni inquisidora, pero es exclusivista, la verdad del Evangelio. La verdad no puede pactar con el error. Así el cristianismo no podía ponerse de acuerdo con el paganismo y sentía que debía atacarlo y sin tregua luchar en su contra. Bastaba anunciar las doctrinas de Cristo para que esto fuese un ataque al paganismo, y la sola presencia de los cristianos era una elocuente condenación de aquel sistema. Tercero, la santidad de los cristianos fue una de las causas que también contribuyó
a despertar el odio de los enemigos de la verdad. Así como muchos se sentían atraídos por la vida pura que llevaban los discípulos de Cristo, otros sentían que aquella conducta ejemplar era un ataque violento a la relajación de las costumbres e inmoralidades manifiestas del mundo. Jesús había dicho a sus discípulos: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Pablo también decía que la mente carnal es enemistad contra Dios. Y todos los que quieren padecer, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Roma veía que los cristianos se retiraban del circo y de los demás espectáculos. Los centros de diversiones no tenían para ellos ningún atractivo. Y aquellas cosas que los del mundo amaban tanto eran menospreciadas por la palabra y el ejemplo de los cristianos. Tercer punto, la santidad y el apartamiento. Cuarto, el cristianismo era de carácter agresivo y esto también contribuyó a que fuese objeto de odio. El mundo puede tolerar a los cristianos apagados e inactivos, pero muestra su aspereza para con los que están animados del espíritu de proselitismo. Julio Paulo, un jurisconsulto romano, dice: todos los que introducen nuevas religiones de tendencias y carácter desconocidos, por las que se conmueva el ánimo de los hombres, si pertenecen a la clase elevada, tienen que ser desterrados. Y si a la clase baja, condenados a muerte. ¿Me siguen bien? ¿Me siguen bien con la lectura? ¿Sí? Bien. Quinto, los cristianos eran también aborrecidos. Escuchemos esto, hermanos. Los cristianos eran también aborrecidos a causa de que se aislaban, apartándose del resto de los hombres. La vida limpia a la que se sentían llamados era imposible viviendo mezclados con una sociedad corrompida. No por misantropía, como se lo figuraba Tácito, no sé qué es esto, como simpatía a algo, sino por limpieza de costumbres. Tenían que formar una sociedad separada. En ninguna clase de hombres el espíritu social es tan pronunciado como entre el verdadero cristiano. Pero la sociabilidad tiene que ser santa y por eso no la pueden practicar con los que aman las cosas sucias, tan comunes en esta vida y tan amadas por los hijos del siglo. Esto hacía que los cristianos fuesen malentendidos y se les mirase como enemigos de la sociedad y del Estado. No tenemos más tiempo. Quería leer la historia de un mártir. Hay varios mártires famosos. Hay muchos escritos y registros históricos verdaderos. Policarpo de Esmirna, Justino mártir. Hombres que pusieron su vida por el Evangelio. Fueron perseguidos, torturados y muertos por el Señor. Y ejemplos como estos dan valor a nuestra fe, nos hace bien saber que murieron. A este Policarpo le dijeron, es muy sencillo, decí que el emperador es Dios y renegad el nombre de Cristo y te perdonamos la vida. Y dice el hombre, 86 años le sirvo, nunca me falló, yo no le voy a fallar ahora, y terminó muerto por el Señor. Hermanos, el padecimiento por la fe puede llegar a ser una tortura psicológica muy grande en este momento. Antes fue una tortura física, le decomisaban los bienes,
en una época el Imperio Romano le ofrecía al que traicionaba a un cristiano los bienes que tenía. O sea, si yo tengo una casa, vos me denunciás, la casa es tuya. Así muchos cayeron, muchos fueron traicionados, muchos murieron. Pero en este momento, padecer por el Señor significa volver a la fe sencilla, volver a la santidad, volver a la comunión de la iglesia y al apartamiento. ¿Vieron? Al mundo no le interesaban los creyentes, no participaban del circo. El pan y el circo que hoy ofrecen los políticos y que el mundo está atrapado en sus sonidos, en sus ruidos. Espero se entienda el mensaje y entendamos, ¿cómo diría yo?, la fortaleza de la palabra, porque lo que leímos es muy importante. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Si sentimos que estamos teniendo un problema para defender la verdad por el nombre del Señor, es porque el Espíritu Santo nos mueve a hacerlo, nos impulsa a hacerlo, y porque sentimos la culpa de no hacerlo, tanto predicar como defender la verdad. El Señor nos ayude, hermanos, a tener este pensamiento, a armarnos de este pensamiento y a saber que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y vamos a ir a la eternidad. A Justino le iban a prender en la hoguera, lo iban a atar y dice, no me aten porque el Señor me va a dar fuerza para soportar el fuego. Y le preguntaron burlonamente, ¿crees que por este sacrificio y esta muerte pensás que vas a ir al cielo? No, no pienso, sé que voy a ir al cielo, estoy seguro que voy a ver a mi Señor. El primer mártir, Esteban, la gracia de Dios le dio la posibilidad de que se abra el cielo y lo vea al Señor en la gloria. A los otros, solo por la fe. A nosotros, por la fe, seguir adelante hasta que el Señor venga. ¿Cuánto más vamos a tener que enfrentar? ¿Qué más vamos a tener que padecer? No lo sabemos, pero el Señor nos dé la fuerza y la sabiduría para saber, armado de este pensamiento, que esto glorifica a Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Terminemos con una oración. Te agradecemos, Señor, por este mensaje, por tu palabra. Te agradecemos por esta reunión y nos encomendamos en tus manos, Señor, para que nos guíes y nos sigas hablando por tu palabra, por tu espíritu. Consueles nuestros corazones y pedimos tu bendición en cada familia de tu iglesia aquí. Te alabamos y te adoramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.